¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando esta emisión de Los Días Contados. Tal como les habíamos prometido en las emisiones anteriores, vamos a tener dentro de un par de minutos nada más, después de la primera pausa, un bloque de casi 20 con el presidente de Ecuador, el doctor Rafael Correa, que está en la ciudad de Rosario, que participó anoche de un acontecimiento académico donde se le entregó el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario y que hoy va a brindar una charla abierta, un acto público en la Facultad de Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Comunicación Social, en ese sector que está entre los edificios de Comunicación y Ciencias Políticas y el área de Arquitectura. Ahí hay una explanada muy grande donde supongo yo no permitirán ya el estacionamiento de la gente que llega a la facultad y seguramente estará colmada de público en general. La entrada, por supuesto, es libre y gratuita, es en la Siberia, allí abajo, Riobamba y Beruti. Se pueden tomar el trole, hay otras cuantas líneas más, pero llegan a las 6:30 de la tarde a escuchar a Rafael Correa, ¿no? Realmente vale la pena. Vamos a poder estar ahora compartiendo 20 minutos con él de conversación que tuvimos hoy a primera mañana, lo mismo que los colegas de otras emisoras y de otros canales, grabando esta entrevista que gentilmente nos ha brindado el expresidente. Antes de ir a eso, una cuestión del ámbito, si se quiere, nacional, local también. Está por verse de qué manera resuelven los docentes fundamentalmente, pero también los trabajadores de otros gremios del Estado, la propuesta salarial que ha formulado el gobierno y que efectivamente es mejor de la que originalmente había ofrecido, ya que se llega a 18 puntos, 18% es el aumento que se ha propuesto en dos partes, en marzo la mitad, la otra mitad en agosto, y a partir de eso, como decíamos, y por algunas declaraciones de algunos sectores que son referencia dentro del sindicalismo, es probable que se zanje el conflicto y que se inicie el ciclo lectivo sin mayores inconvenientes de aquí en adelante, teniendo en cuenta además que habrá una cláusula de actualización por inflación que será aplicada automáticamente, ¿no? Este es uno de los temas. Veremos qué resuelve la Asamblea, que siempre es muy participativa, democrática y plural, y tenemos para nosotros la idea que efectivamente puede ser favorable el resultado de esa votación, así como anticipábamos en anteriores oportunidades que no iba a ser así porque la oferta no superaba ese 15% que era el techo que pretendía imponer el gobierno para las negociaciones paritarias. El otro tema está relacionado con algo que puede ocurrir y puede que no ocurra, pero ya el solo hecho de que se incluya en una lista de personas con la posibilidad de ser beneficiarios de la prisión domiciliaria a uno de los símbolos, de los emblemas del terrorismo de Estado, nada menos que Alfredo Astiz, es para estar preocupados. Esto queda ahora a resolución de los jueces, que tienen que interpretar lo que el pedido se le ha formulado a partir de una decisión de política de Estado, de gobierno del presidente Macri, que es la de mandar a su casa a personas con determinado statu quo desde el punto de vista penal, sin tener contemplación que se trata, en el caso de Astiz, de un terrorista de Estado, de un hombre que está condenado por haber perpetrado crímenes de lesa humanidad, que tienen algunos ribetes francamente estremecedores en su infiltración a las madres de Plaza de Mayo, para que luego fueran secuestradas algunas de ellas, en el disparo por la espalda a la sueca Dagmar Hagelin, en la entrega y el asesinato posterior de las monjas Dumont y Duquet, que venían a hacer asistencialismo a las villas en Buenos Aires, y que se corona con haberse rendido en las Islas Georgia del Sur sin haber disparado un solo tiro, disfrazado de Rambo en el conflicto de Malvinas como un cobarde, que es lo que definitivamente define cabalmente la personalidad de Alfredo Astiz. Por supuesto que es un peligro para la sociedad, por supuesto que es un retroceso para todos nosotros desde el punto de vista institucional, que un Estado de Derecho le dé esta prerrogativa a un terrorista de Estado, porque además va en contra de las convenciones internacionales, va en contra además del sentido común, pero sobre todo de la ley que establece que los crímenes de lesa humanidad no tienen ese régimen a la hora de aplicación del tema de las penas. De manera tal que vamos a estar atentos a lo que decían los jueces a 3 días nada más de lo que va a ser una multitudinaria marcha seguramente contra el golpe de Estado de 1976, su 42 aniversario. Pero bueno, lo que le proponemos en los próximos minutos, después de la pausa, que es muy breve, apenas 1 minuto y 1 minuto 10, algo así, es una entrevista mano a mano, una charla distendida, cordial, cómoda, con un hombre que también ha marcado en su país un antes y un después. Estamos hablando del presidente Rafael Correa. La pausa y vamos con la entrevista.
¿Cómo sale? No, no, derecho. No, que le dice buenas tardes, Correa, que no lo dejaste salir a... Estaba el tipo con la cosa. Está derecho. Tuvimos que poner la placa. Ah. Pero primero sale con la boca. Presidente Correa, un gusto poder conversar con usted este rato. No, el gusto es mío, Pablo. Un gusto también enorme estar en... Presidente Correa, un gusto poder conversar con usted este rato. No, el gusto es mío, Pablo. Un gusto también enorme estar en Rosario. Bueno, una ciudad que tiene sus atractivos independientemente de lo estrictamente turístico, ¿no? Con algunos ciudadanos ilustres. Estamos Imagínate, a la 200 tierra de metros, Che Guevara. A 200 metros donde nació el Che. Imagínate. No sé si ha tenido tiempo de ir a ver la Para- casa, no. pero sería un buen final de recorrida, ¿no? Está Me encantaría. A 200 Para metros. mí es una referencia de vida el Che. Bárbaro. Bueno, viene de un viaje por Brasil, hace muy poco reunido con Lula. Digo, empiezo por acá porque mucha gente pregunta y ve el programa, dice, ¿qué hace el presidente de Ecuador en la Argentina si antes estuvo en Brasil? Bueno, primero esto responde a una concepción de la patria grande, ¿no? Y por otro lado, a contar lo que pasa y a ver lo que pasa, que es una situación en todo el continente completamente diferente a los tiempos en que gobernaba su país, o Lula en Brasil, o Cristina o Néstor Kirchner en la Argentina, ¿no? Bueno, realmente me había invitado a la Universidad Nacional de Rosario para otorgarme muy gentilmente un doctorado honoris causa y también la UMED, la Universidad Metropolitana de Educación y Trabajo en Buenos Aires. Entonces, aprovechando el viaje que tenía que hacer a Argentina, sabiendo que se iba a reunir Lula con Pepe Mujica en la frontera, en Brasil, Uruguay, como para llenar la olla, estoy trabajando un poco para Russia Today, haciendo unas entrevistas, un programa de entrevistas que se llama Conversando con Correa. Entonces aproveché este viaje a Argentina para pasar por Brasil. Encontré en Porto Alegre, por ejemplo, a Dilma, la entrevisté, hablamos largo, y luego pues en la frontera, en Santana do Livramento y Rivera del lado uruguayo, estaba Lula y Pepe y pude conversar también con los dos. Bueno, me imagino... Y ahí continuamos, ¿no? Claro, Venimos vía llegar aquí a aérea Argentina. hasta Argentina. Digo, el encuentro con Lula, en momentos determinantes, tengo para mí la sensación de que si no hubiera ocurrido este terrible crimen a Mariel Franco en Río de Janeiro, otro tipo de acontecimientos se podrían haber precipitado, que es lo que tiene pendiente a buena parte de Brasil, a Latinoamérica, que es la situación del presidente Lula. Mira, hay demasiada hipocresía a nivel regional y a nivel mundial. O sea, lo de Temer es impresentable y América Latina vio para el otro lado. Es que Brasil es muy grande, entonces la justicia depende de cuán grande o cuán pequeño es un país. ¿Te imaginas si lo que hizo Temer hubiera hecho un presidente de izquierda? No. Ya estaría preso. Invasión, Ya, como decía ayer en la invadido, reunión. con Temer Sí, no con pasa los nada. marines, sí, claro. Y lo de Lula, o sea, primero cuando tú hablas con Lula es alguien que te transmite un optimismo, una energía impresionante. ¿No? Y alguien tan carismático y tan sabio, Sí. pese a que apenas pudo alfabetizarse, Sí. pero tiene esta frase lapidaria, ¿no? Muerto soy mártir, preso soy héroe. Y libre y presidente. libre soy presidente. Claro. Y eso es lo que tiene terror La la derecha. derecha y la oligarquía brasileña. Pero imagínate por un instante si lo que le están haciendo a Lula se lo hubieran hecho a un opositor venezolano. Claro. Ya estaría invadida por Venezuela. supuesto, desde ya. Pero no pasa nada porque es Lula. Atropello tras atropello, infamia tras infamia, burla tras burla. A Lula le falta un dedo. Claro. Entonces le ponen 9 años y medio. Claro. El juez que lo juzga, un juez ultraconservador, le llama el 9 en inglés, además, Sí, no, sí, sí. el 9, el número Claro, 9. por supuesto. Entonces es descarado, pero no pasa nada. Ahora, presidente, Lula cambió la historia de Brasil. Brasil es una cosa antes de Lula y otra diferente. En alguna medida, y yo escuchaba algo de su discurso ayer en el momento de la... ¿Estuviste ahí? Sí. Qué bueno. Y vimos todo el tape y todo en las redes. Afortunadamente, eso
puede llegar a ser, a ver, esto es un arma de doble filo el tema de las redes, ¿no? Hemos visto lo que ha pasado ahora con Facebook y cómo han manipulado datos y han intervenido en elecciones viendo los perfiles de la gente y sabiendo cuáles eran sus preferencias, sus miedos. Pero digo, las redes también permiten que emerja alguna información que en otros lados está completamente soterrada. Sí, la Argentina tiene esa situación. Yo creo que se está sobredimensionando el impacto de las redes, porque claro, también sí, los medios gran masivos son parte de la determinantes. información que se reproduce en redes se las toma de los medios que generan. Cibernautas de los medios tradicionales. Sí, los trolls y toda esa organización que son como ejército con otro tipo de armamento, que es el de la información, ¿no? Decía esto, usted comentaba que en los 10 años de la década en que gobernaron y coincidieron en el territorio Néstor y Cristina Kirchner, usted, Evo, el Frente Amplio en Esa Uruguay, fue la época de oro de América Latina, 2009, 2010. Bien. De 10 países sudamericanos, latinos, sin contar Guyana, sin contar Surinam, 8 tenían gobiernos de izquierda en un momento dado, ¿te imaginas? Bueno, dejaron de ser pobres algo así como 170 millones 168 millones de personas. Claro, usted es mucho más preciso. Pero eso fue toda Latinoamérica. Toda Latinoamérica, no. Y ahora, en 2 años apenas, donde cambió el signo político y la orientación de la mayoría de los gobiernos, ya el 10% de esa gente ha vuelto a ser pobre. También podríamos decir que cambió el ciclo económico, y eso podría ser una justificación también para el gobierno de derecha. Pero no es razón suficiente, porque a nosotros también nos impactó ese cambio de ciclo. Tuvimos 2 años muy difíciles, 2015, 2016. Yo empecé el 2016 con 17 dólares el barril de petróleo. Eso no cubría ni el costo de producción. Claro. Por primera vez en la historia, el gobierno, en lugar de recibir ingresos petroleros, tuvimos que dar a las petroleras públicas 1.600 millones para que no quiebren. Las exportaciones del 2016 eran tan solo 64% del 2014. Perdimos 12 puntos del PIB en ingreso fiscal neto. Claro. ¿No? Incluso tuvimos un terremoto terrible en abril del 2016 y como no tenemos moneda nacional, no tenemos política monetaria, el dólar se aprecia, lo cual te tritura la economía. Claro. Entonces yo también podría decir, bueno, me crecieron los pobres, desigualdad, porque tenemos problemas económicos. Sí. Pero tú puedes hacer política económica protegiendo a los más débiles, claro. Y ahí están las evidencias. No nos creció la pobreza ni por consumo ni por ingreso, la pobreza multidimensional, pese a las dificultades, siguió disminuyendo y no aumentó la equidad. Es decir, no es pretexto el cambio de ciclo económico, porque tú puedes hacer política económica para evitar que incremente la pobreza. Bien, presidente, le vamos a alcanzar el café, porque sabemos que es un... Es cafeinómano, yo. Cafeinómano. Bueno, en algún momento algo también va a haber que hacer, digo, porque... Chávez era cafeinómano, también, siempre andaba claro, con su tinto. Conocemos mucho. Y le encantaba la Coca-Cola. Siempre andaba con una Coca-Cola en la mano y decía, que bueno, alguna vez los imperios hacen cosas buenas. Claro, de vez en cuando, cada tanto. Ahora, uno se pregunta, ¿no? Esa década con esos 9 presidentes latinoamericanos de perfil popular, progresista, con un signo político variable de acuerdo a la realidad de cada una de las naciones. Es que ¿no? es otra cosa importante, ¿no? El nuevo socialismo, el socialismo del buen vivir, el socialismo del siglo XXI, como se le llamó al inicio, se diferencia del socialismo tradicional en que no tenemos manuales, no tenemos dogmas, claro. Tenemos principios, supremacía del ser humano sobre el capital, la búsqueda de la justicia en todas las dimensiones, justicia social, justicia de género, justicia etaria, justicia incluso Ecuador incorporó étnica. Lo ambiental, ¿no? Sí, justicia ambiental. Está en la Constitución, ¿ya? Con rango. Pero de ahí cada país debe resolver sus problemas de acuerdo a sus propias circunstancias. Ahora, la pregunta es, con esa década, con ese bloque, con esa potencia, con ese respaldo popular, ¿qué pasó? Porque a mí, honestamente, a lo mejor estoy buscando un consuelo, ¿no? Y se lo pido al presidente. No puedo creer que sea únicamente la acción de los medios, que es tremenda, devastadora, que haya generado un cambio tan drástico en toda la región, que haya una suerte de plan Cóndor suavizado ahora, de persecución de opositores, de dominio de la justicia, transformada prácticamente en un brazo político del Poder Ejecutivo en los distintos países. Usted tiene su tema, presidente. Sí. A ver, yo en gran medida son los medios, pero ¿cuál es el problema? Cuando nosotros éramos los gobiernos, la gente me creía a mí, no le creía a los medios. Y cuando todo marcha bien, la gente no le cree a los medios. Le cree al gobierno. Pero cuando hay cambio de ciclo económico, lo que pasó en América Latina en el 2014, desplome del precio de las commodities, los productos de exportación de América Latina, la gente empieza a ver dificultades. El padre de familia ve que su hijo recién graduado no encuentra trabajo. La madre que tiene una tienda de barrio ve que no vende igual que antes. A ellos no les interesa saber que se apreció el dólar, que se desplomó el precio del petróleo.
Y tienes entonces los medios que te dicen que todo es culpa de las malas políticas económicas y tú buscas qué creer para un poco incluso hasta satisfacer, hasta desfogarte, ¿no? Entonces recuperan credibilidad esos medios que estaban realmente en la ruina en cuanto a credibilidad. Entonces eso se dio, ¿no? Yo definí este cambio de ciclo político, si cabe el término, como la restauración conservadora en el 2014. Porque ya nos dimos cuenta en Ecuador que enfrentamos una nueva derecha, articulada nacional e internacionalmente. Ya no era esa derecha dispersa, que se peleaba entre ellos mismos, que se contradecían, que entre todos no hacían uno, aturdida por 10 años de derrota. No, era una derecha articulada con discurso, ¿no? Y estrategia. Entonces, en el discurso, por ejemplo, ¿qué es lo que prevalecía? Cambio de ciclo económico, las políticas de los gobiernos progresistas han fracasado. Y la gente tiene memoria corta. Se da cuenta, mira, por ejemplo, el sector empresarial triplicó en promedio, con los años 2015-2016, triplicó sus utilidades. Pero obviamente el 2016 ganaron menos que el 2014. Claro. Y se olvidan, ¿no?, de cómo era en el 2006. El punto de partida. Era el sector construcción, que le dio recontra mal, hemos decrecido 2015-2016. Claro, cuando tienes problemas económicos no te compras una nueva casa, eso se llama bienes de consumo duradero. Es lo primero que dejas de comprar cuando te falta un poco de ingreso. Pero están ganando 5 veces más que antes de mi gobierno. Claro. Estaban ganando 5 veces más, pero la memoria es frágil, ¿no? Entonces aprovecharon muy bien ese cambio de ciclo para decir que las políticas económicas habían fracasado. Un eje es el discurso. El otro eje, o sea, la izquierda está enfrentando los ineludibles problemas y desgastes del poder. Fuimos una izquierda exitosa en el poder. Sacamos centenas de millones de personas de la pobreza, mejoramos equidad, mantuvimos soberanía, dignidad, derechos, servicios públicos, educación, salud. Pero tiene desgaste. Por ejemplo, el cambio de ciclo económico y los problemas, los casos de corrupción. Pero eso debe entender la gente, sobre todo los jóvenes. Una cosa es un gobierno corrupto que tolere la corrupción. Y otra cosa es un corrupto en un gobierno. Y otra cosa es que tengas caso de corrupción en un gobierno. Claro. Hasta el Papa dice que tiene corrupción en el Vaticano. No, está claro. Y hay que enfrentar esa corrupción de forma seria, ¿no?, respetando los derechos humanos, el debido proceso y con todo el peso de la ley. Pero ¿qué hacen? Instrumentalizaron esos casos de corrupción y la lucha anticorrupción para hacer politiquería. Generalizaron muy hábilmente. Durán Barba, pero con total falta de escrúpulos. Es una joyita que hemos importado del Ecuador. Entonces nos tratan de robar lo más preciado que debe tener un revolucionario, que es su integridad moral. La única batalla que no puede perder un revolucionario es la batalla moral. Pero tú ves también, ¿no?, la diferencia de tratamiento. A Temer hasta le han grabado repartiéndose las coimas y no pasa nada. Pero Lula, ¿cuántos juicios tiene? Yo, ¿cuántos juicios tengo? Tenemos el vicepresidente de Ecuador preso. Sin ninguna prueba en su contra, ¿no? Basados en lo que decían los titulares, y los tribunales tan solo copiaron lo que decían los medios de comunicación. Bueno, acá se da en Argentina una mecánica parecida. Ese discurso, basado en esos dos ejes, que las políticas económicas han fracasado, que eran ellos los que tenían la razón, cuando con mucho menos problema de lo que nosotros enfrentamos, en el 99 quebraron al país, quebraron a Argentina también. Y los casos de corrupción que generalizaron, que tergiversaron, que utilizaron políticamente, obviamente pues hizo mucho daño a los gobiernos progresistas, y ya en la parte de método, el lawfare, judicializar la política. Entonces cuando tú tienes 6 juicios, cuando no has robado, tienes que sacar de tus escuálidos recursos el pago para tu abogado. Y poner la cabeza. Estás preocupado en que no quiebra la economía familiar, en proteger a tu familia, que tus hijos no lean tanta tontería, que tu mujer no se angustie mucho y te desconcentras. Entonces es la estrategia que están utilizando. Pero yo creo que esto es temporal. Yo creo que nuestros pueblos no permitirán que nos vuelvan al pasado. Y más temprano que tarde, pues, se abrirán las alamedas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa a los traidores. Presidente, yo celebro esa visión optimista. Incluso en un país en donde se han modificado los parámetros de juicios históricos. Sin ir más lejos, hay como un desdén por la historia de cada uno de los países. No hace mucho, y no lo quiero, digamos, hacer compartir mi opinión, el presidente de la República, Mauricio Macri, confundió la repatriación de restos de José de San Martín, del presidente que en su momento ordenó eso, con otro presidente que fue Bernardino Rivadavia, uno de los inventores de la deuda externa hace muchos años, que se había muerto 5 años antes que San Martín. Le hago esta referencia porque cuando vino acá el Día de la Bandera dijo que Belgrano era el inspirador del Sí se puede, y Belgrano era otro prócer extraordinario. Por supuesto. Quiero decir, hay como una suerte de, digamos, de desdén, de desprecio por lo que ha sido el pasado, por lo que ha sido la construcción de una nación.
hay como una pretendida universalización del discurso. Yo veo el parámetro de Donald Trump también, que no es ninguna otra cosa que un emergente del momento en su máxima expresión, en el imperio, ¿no? Es que va más allá de eso, mi querido Pablo. Así como hay cigarrillos sin nicotina, Sí. cerveza sin alcohol, café sin cafeína, quieren tener políticas sin políticos. Claro. Y ahora la forma de presentarse, todos los políticos son malos, entonces que necesitamos gerentes, a políticos que vienen a hacer lo que se tenía que hacer. Claro. Como que si solo hay una respuesta, el fin de la historia. Sí. Y no hay más cosa más ideológica que lo que están haciendo, neoliberalismo puro. Entonces, y hay gente que cae en esa trampa. Entonces, no me refiero a Mauricio Macri, a quien No, respeto mucho, estamos hablando de pero por ejemplo en líneas Trump, o sea, ya no rebuzna porque no sé, tal vez no aprendió lo suficiente para hacer eso. Pero, o sea, su ignorancia, ¿no? Su desdén, como tú dices, por la historia, por el sistema mundo, creyendo que el mundo empieza y termina en Estados Unidos. Bueno, es esa realidad que nos trataron de imponer, que no se necesitan políticos, sino gerentes, y que ellos van a resolver los problemas sociales. No, a nivel político se necesitan hombres políticos, no se necesitan gerentes, no se necesitan economistas, se necesitan hombres políticos que vean la integralidad, no solo la parte, el todo. ¿Cómo se revierte eso, presidente? En función de lo que te estoy diciendo, Sí. hay que conocer la historia para saber de dónde venimos, Sí. dónde estamos y dónde queremos ir. Bien, decía que usted es optimista, que esto se cambia, que esto se modifica. No pido ni plazos, ni fechas, ni nombres y apellidos, pero es evidente que está atravesándose una mala hora en los sectores populares. ¿Con respecto a qué? Porque nos acostumbramos a ganar todo. Con Eso respecto a también eso, claro, es verdad. Pero, o sea, si comparas con el 2010, nos va pésimo. Sí. Pero si comparas con Con los el 90, nos 2001, va extraordinariamente bien. Cuando esto era la tierra de Menem, de Color de Melo, de Salinas de Gortari, de Fujimori, de Endara en Panamá, o sea, entre todos nos hacían uno, pero es una vergüenza para toda América Latina. Entonces, ¿con respecto a qué? Nos acostumbramos a ganar todo, a ganar demasiado. Fueron tiempos realmente extraordinarios y tal vez nos acostumbramos a aquello. Bien, para ir terminando ya, porque sé que tiene otros compromisos, dos cosas más. La primera está referida a su relación, a su vínculo político con la Argentina en los años en que le tocó naturalmente ejercer el poder y que tuvo un tramo de Néstor Kirchner y otro tramo de Cristina Kirchner. No, una relación extraordinaria, no solo de coincidencia ideológica, sino de afecto personal. En política es importante, obviamente, coincidencia de visiones, confianza mutua y, si es posible, amistad, ¿no? Y con Néstor, con Cristina hubo las tres cosas. Incluso Néstor recuerda que después fue propuesto por nosotros, el primer secretario de UNASUR, y la sede de UNASUR está en Ecuador, en Quito. Él no podía subir a Quito, entonces nos reuníamos en mi ciudad natal, Guayaquil. Entonces había un gran aprecio por Néstor, creo que era recíproco, él también me apreciaba mucho, y obviamente con Cristina, que es una queridísima amiga. Lo otro es esto, ¿no? Fue un momento de coincidencia de líderes evidentemente reconocidos, entre ustedes mismos, con coincidencias. ¿Es posible imaginar un futuro en el que haya otro Correa o el mismo Correa, ¿no? Digo, por las proscripciones que está siendo víctima ahora directamente, ¿no? Hasta sé que el presidente Lenin puede nombrar, sacar, poner los jueces que quiera, como quiera y cuando quiera después de Mira, esa, lo que ha ocurrido en de esa Ecuador, consulta. si yo hacía la tercera parte de eso, estaría preso. Claro. Pero no pasa nada. Latinoamérica mira por otro lado. No existe sistema interamericano. A la OEA solo le interesa Venezuela. Entonces es algo terrible, ¿no? Eso sí hay grandes retrocesos. Pero te insisto, tú tienes razón, yo soy un optimista enfermizo y espero que esta enfermedad sea contagiosa. No sé si se puede repetir esa época de oro de América Latina, pero todo debe ser necesario, nada debe ser imprescindible. Y si pude aportar en algo, en buena hora, pero yo creo que puede haber muchos Correas si algo bueno puedo aportar, y si algo bueno hice. Puede haber muchos Kirchner, puede haber muchos Hugo Chávez, ¿no? Claro, hay liderazgos que son fundacionales, que son decisivos, históricos, pero siempre entre todos podemos hacer más que uno. Entonces, si los jóvenes se comprometen, si hay organización popular, se puede retomar la senda de esa América Latina digna, soberana, progresista, en búsqueda de la justicia. Entonces, mira, que se confíen, como dijeron en los 90 que era el fin de la historia, ¿te acuerdas? Así es. Que a Correa lo inhabilitaron, que ahora está a la derecha. Antes de mi gobierno, en 10 años, en mi gobierno en 10 años hubo un solo presidente y ganamos 14 elecciones. Antes de mi gobierno en 10 años hubo 7 presidentes. Claro. El promedio por presidente era 18 meses.
que se confíen. Precisamente ese es el problema de no aprender de la historia. Hoy va a tener un auditorio fenomenal, lleno de chicos. Qué bien. Eso. Yo vengo de la academia, antes de ser presidente, sí, por supuesto. antes de ser político. Toda mi vida fui profesor universitario. ¿Tiene un buen así recuerdo de su paso por el Ministerio de Economía antes de ser presidente? Claro, claro. Fue mi debut en Porque es difícil, funciones ir públicas a nivel nacional y muy... Era muy joven. Muy joven, muy entusiasta y aprendí mucho, ¿no? Porque tú veías cómo funcionaba el mundo en realidad. Yo recuerdo que cuando propuse las medidas alternativas, había un representante del Banco Mundial, estos eran los virreyes en nuestra tierra. Claro. Con nosotros acabó eso, ya vuelven, ya fue una misión del Fondo Monetario Ecuador, ya el embajador de Estados Unidos habla públicamente lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, aplaude, recrimina, etc. A nosotros nos hacían eso y los expulsábamos del país, ¿no? En todo caso, ¿cómo se llamaba esto? Ya me olvidé, Somesanto, algo así, un tipo brasileño, representante del Banco Mundial, que cuando yo hablaba todo, ¿no?, las políticas alternativas, me miraba y se me reía, ¿no? Una risa burlona. Claro. Y tú sí sabes que cuando yo asumo en abril, desde diciembre del 2004 ya estaba aprobado un préstamo de 200 millones del Banco Mundial, ya se habían desembolsado los 100 millones primero, nunca llegó el segundo desembolso, me metían cualquier pretexto. Cuando voy a Washington y pregunto qué pasa, me atiende una vicepresidenta del Banco Mundial, Pamela Cox, ya se retiró, me hice de frente, en buena hora por la honestidad anglosajona, ¿no? Claro. No le vamos a dar los 100 millones porque usted cambió la política económica. Chao. O sea, los dólares como chantaje. Y por eso se reía este representante, porque sabía que no iba a boicotear, que no iba a durar en el cargo, y efectivamente en menos de 100 días tuve que renunciar por la presión de estos organismos internacionales. Lo que no sabía es que pocos meses después iba a ser presidente, y lo primero que hice fue expulsarnos del país. Como corresponde. Para que aprenda a respetar a nuestro país. Presidente Correa, un gusto. Así. Encantado de haberlo recibido. Hasta la próxima. Pablo, un gusto. Bueno, muy bien, vamos a aprovechar los últimos instantes del programa a propósito de esto, que mientras la nota iba saliendo al aire recibíamos algunos comentarios, repercusiones y demás. Esto fue grabado en el Hotel Rostower, donde estaba el presidente, el expresidente o presidente de mandato cumplido, Rafael Correa, que tuvo la gentileza de brindarnos este rato a nosotros. Algo similar hizo que grabaron antes que nosotros con los colegas del Canal 3. Y después, por supuesto, se brindó conferencia de prensa y apertura a todos los medios. Un dato que me parece significativo porque no siempre referentes de esta talla, de esta magnitud política, tienen esa amplitud y esa generosidad con su tiempo y con sus conocimientos. Ya que estamos agradeciendo a Mariano de Grande, que hizo la dirección y la asistencia técnica para poder hacer esto con las cámaras, con la luz que necesariamente debía montarse allí en el hotel donde estaba alojado el expresidente Correa, a Diego Martínez, que hizo una de las cámaras, a Alfonso Gastiaburo, que también participó con la otra cámara, a Cristian Madueri, que editó rápidamente después del mediodía aquí en el Canal 5 de Rosario, y a la gente que nos acompañó en la logística, en la producción, el doctor D'Agostino, Pipo y demás. Así que para aquellos que quieran más de esto, probablemente en la edición de la noche del noticiero haya algún tramo de la entrevista. Completamente la vamos a tener en nuestro sitio, en horas nada más o mañana, radioactividad.com.ar. El audio mañana también en la radio donde estamos haciendo Radioactividad, que es 103.3, la radio de la universidad.
Y por supuesto suponemos que este material circulará como otros tantos y la invitación renovada a verlo en vivo, en persona, a participar de ese acto público que se hará hoy en la Facultad de Comunicación Social, Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, pegadito a Arquitectura, en esa explanada bárbara que hay en la Siberia, seguramente con mucho público y probablemente también con muchos jóvenes. Eso va a ser a partir de las 6:30 de la tarde. Vayan tempranito, llega el trole, muchas líneas de colectivo, realmente vale la pena y va a ser una tarde formidable ahí cerca del río. Por lo demás, agradecerles a ustedes esta compañía e invitarlos para mañana a las 2 de la tarde a reencontrarnos aquí con Los Días Contados. Chao.